Hola amigos, muchas gracias por estar en un nuevo video tutorial y en esta ocasión con mucho cariño traemos a ustedes un nuevo código CSS personalizado y un nuevo overlay para que lo puedan poner en práctica en sus iglesias al momento de mostrar la Biblia. La verdad que me parece que se ve muy bien, está muy bien detallado, está muy bien configurado, está muy bonito y está profesionalmente creado este código CSS con este overlay. Así que si tú quieres saber cómo configurar este código CSS en Holytics, cómo llevarlo a OBS y dejarlo tal cual así como lo estoy mostrando en este momento, quédate a ver este video tutorial completico, porque como ustedes saben que soy muy chistín, en esta ocasión para conseguir la clave y obtener el material está muy diferente. Así que bueno, no se lo vayan a perder y vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y obviamente, amigo Edwin, te agradecemos por este material porque sabemos que lo haces con amor para la extensión del reino de Dios. Y bueno, entrando entonces en materia, vamos en esta ocasión aquí a esta carpeta que es la que les voy a dejar abajo. El link va a estar por ahí y en este caso pues para que lo descompriman van a tener que hacer algo muy diferente para conseguir la clave. Pero bueno, entrando en materia, les voy a dejar esta carpetica y aquí van a obtener en este caso el overlay que vamos a usar, el código general y en este caso un código para cambiar la fuente del texto si ustedes así lo desean. Vamos a entrar en materia con respecto a Holytics. ¿Cómo vamos a configurar en esta ocasión Holytics? Vamos a ir entonces normalmente aquí a archivo, configuración de visualización y en este caso vamos a configurar cualquiera de los tres que ustedes quieran. En este caso yo voy a configurar mi HTML2, o sea mi texto 2 y voy a entrar aquí a configuración de HTML. En configuración de HTML lo voy a dejar de esta manera, tal cual como ustedes lo ven ahí. Altura lineal a 15, alineación horizontal al centro y alineación vertical al medio. Muy importante que tengan este chulito aquí activado para que en este caso pues el fondo de pantalla sea transparente. Espero que haya quedado muy claro. Ahí nos vamos a ir aquí a OK, listo. Y seguidamente de eso pues vamos a ir a nuestro servidor. El servidor que tiene Holytics para que en este caso nosotros podamos pues empezar obviamente a enviar la letra de la Biblia hacia OBS a través de un direccionamiento IP. Aquí como les dije pues vamos a configurar y a modificar el texto 2, ¿listo? Quiere decir que vamos a ir aquí a la parte del CSS y vamos a ir al text 2. En ese text 2 es muy fácil, ustedes van a abrir entonces en este caso este código que dice general, ¿bien? Lo van a abrir acá, le van a dar control E o lo van a copiar todo, control C o clic derecho copiar, ¿listo? Y van a ir en este caso aquí y lo van a pegar, ¿bien? Este código es el que ya queda para nuestro CSS personalizado. Teniendo en cuenta esto,
Vamos a ir ahora aquí a refrescar, vamos a cerrar y vamos a ir a nuestro Holylyrics nuevamente. Vamos a ir aquí a la Biblia y en la Biblia aquí en la parte de abajo donde dice configuraciones, ahí donde dice configuraciones, lo que vamos a hacer en este caso es ir a descripción del versículo y aquí donde dice posición, en esta parte, vamos a darle aquí en el engrane, en esta tuerquita de acá, se va a abrir esta ventana de aquí, ¿cierto? Y aquí entonces en HTML2, que es el que yo voy a trabajar, lo voy a dejar de esta manera. En la parte superior, pie de la diapositiva original. De esa manera lo voy a dejar. En la parte superior, pie de la diapositiva original. Bien, teniendo eso claro, le vamos a decir aquí OK y le vamos a decir aquí OK. Listo, chicos. Ya tenemos configurado en este caso todo lo que es el Holylyrics. Ahora lo que vamos a hacer es ir a llevar esta parte del navegador o de nuestro servidor al OBS. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Muy fácil. Tomamos en este momento nuestro servidor, copiamos, tan solo darle aquí copiar, se copia el texto 2 y vamos a ir aquí a nuestro OBS. En nuestro OBS yo ya tengo una escena, en este caso mi pastor, y tengo otro que es también mi pastor, una foto, digamos que es una cámara. Sobre esta cámara principal vamos a agregar en este caso un navegador, ¿listo? Ese navegador se va a llamar Biblia, ¿cierto? Como ustedes la quieren poner, nuevo CSS lo voy a poner yo, ¿bien? Y vamos a copiar vamos a copiar en este caso ese text 2, ¿listo? Le doy copiar, ahí dice que copiado, lo voy a poner acá y vamos a poner 1920 por 1080. Ya, después de eso, ya tenemos el texto, ¿lo alcanzan a ver ahí? Ahí está el texto. Vamos a traer ese nuevo overlay que nosotros creamos, entonces yo lo voy a llevar aquí, ¿listo? Lo voy a poner ahí. Obviamente voy a ponerle aquí bucle, recuerden que debe estar ahí bucle para que se vaya repitiendo. Lo bajo aquí un poquitico. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a agregarle un filtro. Ese filtro lo puedes poner como un filtro de fondo croma o en este caso un filtro de color. A mí me gusta el filtro de color porque en este caso yo lo hago ya personalizado. Le doy acá a seleccionar, escojo este pick screen y me pongo en la posición del color que quiero eliminar y le voy a dar aquí a aceptar. Entonces me va a escoger ese color. Y pues lo que yo voy a hacer acá es darle una similitud. Voy a buscar borrar toda la parte como ese verdecito de los bordes y le voy a dar acá una suavidad. Bien, ya teniéndolo ahí, que me parece que se ve muy bien, lo voy a poner aquí más abajito, aquí en esta manera, así más abajito, aquí, chévere, listo. Ahora, ¿qué hago con ese código CSS? Pues lo subo, ¿cierto? Lo pongo de primeras para que esté por encima de mi overlay. Y ya yo, bueno, si quiero bloqueo y bloqueo para que no se vayan a mover nada más. Y ya yo lo que yo hago aquí es lo siguiente. Acomodo ese CSS al gusto, ¿cierto? Que yo quiera mostrarle. Al gusto que yo quiera mostrarle. Eso sí, obviamente, es como ustedes ya quieran llevarlo aquí a configurar. Bien amigos, después de que ya lo tenemos configurado a su necesidad, tengan en cuenta que esto también lo vamos a configurar según el texto bíblico que nosotros tengamos para ese domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso ya quedó aquí configurado. Me gusta cómo se ve. Miren que realmente no es que se vea muy pequeño, ¿no? En este caso es porque tenemos nuestro lienzo o nuestro OBS de esa manera. Si yo aquí, por ejemplo, llego y le doy proyectar ventana previsualización, me sale esta ventanita y si yo la amplío, miren que realmente se ve bien. Se ve muy bien. A mi gusto se ve bien. Si yo en este caso voy aquí, por ejemplo, vamos a ir aquí a Ester 8.9. ¿Listo? Bueno, Ester 8.1. Pues miren que en este caso se va a ver así. ¿Listo? Se va a ver bien. Los versículos se van a ajustar muy bien también, ¿sí? No se va a ver realmente mal. Pero algo que les quiero enseñar de una vez de paso, teniendo en cuenta que estoy tocando el tema de Ester y que muchos me dicen, ay, es que Ester 8.9 no se ve muy bien. Efectivamente, vamos a ir aquí. Y en este caso, no solo para este código CSS, amigos, sino para los demás, sabemos que Ester 8.9 es muy largo, ¿no? Es uno de los, pues es el más de los más largos. Ester 8.9, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí como para que esto no quede muy así apeñuscado, decimos aquí en Colombia, que quede todo así como tan pegado, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí y en herramientas vamos a decirle aquí dividir versículos largos. Entonces ustedes van a definir, por ejemplo, para este Ester 8.9, realmente yo aconsejo que esté en un 250 o 225, que se alcanza a ver bien. Por ejemplo, vamos a escogerlo en 250. Entonces Ester
8.9 se va a partir en dos, en el A y en el B. Yo ya puedo proyectar aquí, por ejemplo, Esther 8.9, miren que se ve bien. Si paso al B, pues se sigue viendo bien. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un versículo muy grande, ya saben que aquí desde herramientas, dividir los versículos, lo pueden hacer así rápidamente. ¿Listo? Para dejarlo configurado. En este caso quiere decir que todo lo que sea muy largo, que sea más de 250 caracteres, pues divídalo, ¿no? De resto, miren que él no va a dividir ningún otro. Ahora amigos, vamos a cambiar la fuente como tal. En la carpeta que yo les voy a dejar hay un código de fuente. En este caso, este código de fuente nos ayuda a ¿qué? A cambiar en este caso el font family en este caso de la fuente de la letra, y también trae aquí pues si de pronto ustedes quieren configurar otras cosas más. Tan solo es que ustedes lo copien, control C, ¿listo? Y vayan aquí al OBS y en el navegador, en este caso aquí, van a darle en la parte de abajo donde dice CSS personalizado y lo van a pegar. En este caso estamos trayendo que el Arial, ¿no? Entonces le vamos a decir aquí aceptar y en este caso ya queda otro tipo de letra. Si se pueden dar cuenta, aquí inmediatamente cambia el tipo de letra. Tienen también más espaciado. Ya si nosotros seguimos aquí mostrando el versículo, voy a pasar esto para acá. Si yo me devuelvo, vamos a poder ver que ya se ve de una manera más organizada también todo lo que es el texto bíblico. Listo, esa parte también para que la tengan en cuenta es un código pequeño que vamos a poner en nuestro navegador de OBS. Ahora si queremos cambiar este morado y este azul es muy fácil, vamos a ir aquí a Word y van a buscar en Google algo que se llama Color RGB. Aquí en Color RGB, en la primera opción, ustedes van a escoger el color que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a ponerle en este caso un naranja y un naranja rojo, ¿no? Algo así como exagerado. Entonces voy a coger el color, el código RGB. Voy a ir aquí en este caso y voy a buscar donde dice Visible Span Blur y acá dice Background, linear, Entonces voy a copiar el primero, lo pego. Vamos a ver aquí los cambios en vivo y en directo para que pues también lo tengamos presente. Y ya ahora sí yo puedo pasar este código para acá. Ahora, cuando yo le dé aquí, está en el 50%, cuando le dé refrescar, un color de esos va a cambiar. Ahí está, cambió a un color como naranjita, ¿no? Ahora vamos a escoger un color como rojito y un rojito aquí clarito. Vamos a ser exagerados también. Y vamos a ir entonces aquí al código y vamos a borrar la otra parte y vamos a darle aquí refrescar. ¿Listo? Refrescar. Inmediatamente ya se cambia el color. Ahí pareciera que todo fuera naranja, ¿no? Entonces vamos a ser exagerados y vamos a coger un amarillo. Vamos a coger un amarillo y vamos a copiar. Listo, ahí está, refrescar. Voy a mi OBS y ya puedo ver que ahora sí está como ese color naranja amarillo. De esa manera es que yo puedo cambiar ese texto. ¿Listo? Ese background o ese fondo de color. Todo el código realmente está personalizado y configurado para que ustedes ya lo puedan poner en práctica, ¿listo? Ya si ustedes quieren hacerles otros cambios y adicional, pues en este caso sabemos que en el canal de Daniel Monsalve hemos explicado varias cosas de código CSS, de cómo cambiar el color de la fuente, de cómo cambiar el texto, de cómo cambiar muchas cosas. En el canal de Daniel Monsalve hay varios temas de CSS donde yo explico pues cómo se puede realizar, ¿no? En este caso este código ya está listo para que ustedes lo pongan, lo configuren y empiecen entonces ya a mostrarlo en sus servicios cada domingo, cada lunes, cada viernes, como ustedes en este caso hagan sus servicios, amigos. Y bien, amigos, para finalizar, como ustedes saben, el canal de Daniel Monsalve siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar, ¿cierto? Como lo han podido notar. Y en esta ocasión queremos colaborarle a uno de los patrocinadores de este canal, que es Junior Azul Producciones. Este canal realmente pues en nuestro corazón nace poder ayudarle para que llegue a los 1000 suscriptores, que como ustedes se están dando cuenta aquí ya falta muy poquito. Bien, falta súper poquito. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es que para que ustedes puedan descomprimir este material que acabamos de ver en este video tutorial, aquí abajo en la descripción les estaré dejando el link de Junior Azul Producciones. Ustedes van allí, el link los hace llevar pues a que se suscriban, se suscriben y aquí en la página principal en ese momento estará un video short en el cual
él estará entregando allí la clave de este material para que ustedes lo puedan descomprimir. Por favor, de corazón se los pido, no se pongan de pronto molestos o incómodos, que tanta vuelta para conseguir una clave y descomprimir un material. No, miren, realmente lo hacemos con mucho amor, traemos a ustedes material con mucho cariño, pero también queremos seguir apoyando a otras personas. Y pues realmente en este caso, ayudar a Junior Azul a que llegue a los 1000, pues sería una meta lograda para él, y nosotros queremos ser parte de esa historia, parte de esa meta de cuando él llega a los 1000 suscriptores. Así que bueno, pues por favor participemos, vayamos, suscribámonos, veamos el video y saquemos la clave para poder descomprimir este material. Bueno, de verdad que espero que les haya gustado este video tutorial, que dejen aquí abajo el comentario, qué de pronto código CSS les gustaría tener, para qué de pronto les gustaría tener un código CSS, y ustedes saben que yo siempre voy a responder. Dejen aquí abajo sus comentarios, amigos, que a mí me encanta leerlos. Y no siendo más, amigos, también espero que les haya gustado muchísimo este video tutorial. Si fue así, te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal aquí abajo, actives la campanita y compartas este video, porque hay muchas personas que de pronto lo necesitan. Así que bueno, amigos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad.